La luna se reflejaba en las vías metálicas, formando un camino fantasmal en la inmensidad de la noche. El tren nocturno 117 avanzaba con un traqueteo monótono, atravesando un paisaje desolado. Afuera, la niebla cubría los campos como un sudario, ocultando cualquier vestigio de vida. Javier, un hombre de 35 años, se acomodó en su asiento junto a la ventana. No había muchos pasajeros a esa hora, apenas un par de ancianos dormitando y un hombre de traje con la mirada clavada en su periódico. Todo parecía normal, hasta que sintió un golpe sordo en el techo del vagón. Tom. Su piel se erizó. Miró hacia arriba, pero solo vio el panel metálico del techo. Probablemente, un pájaro, o eso quiso pensar. Cerró los ojos por un momento, pero el sonido regresó. Tom. Tom. Esta vez, más fuerte. Como si algo estuviera caminando encima del vagón. Abrió los ojos y vio su reflejo en la ventana, pero algo estaba mal. En el vidrio no solo estaba su imagen, sino una sombra oscura, deforme, justo detrás de él. Un escalofrío helado recorrió su espalda. Se giró de golpe, con el corazón latiéndole en los oídos. Nada. Solo el pasillo vacío, con su tenue iluminación parpadeante. Javier tragó saliva y trató de calmarse. Quizás era el cansancio, la falta de sueño. Miró su reloj, 3:07 de la mañana. La hora maldita. Se frotó el rostro con las manos y volvió a recostarse. El tren continuó su viaje, adentrándose en un túnel largo y oscuro. Fue entonces cuando las luces se apagaron. Todo quedó en completa oscuridad. El traqueteo del tren se volvió más pesado, como si el metal crujiera bajo una presión inmensa. Un murmullo bajo empezó a llenar el vagón, una voz distorsionada, imposible de ubicar. «Ayúdame». Javier sintió un aliento frío en su oído. «Ayúdame». Saltó de su asiento, jadeando. Las luces volvieron a encenderse con un parpadeo eléctrico. Todo parecía normal. Los pasajeros seguían en sus asientos. Nadie parecía haber notado nada. Pero entonces, su mirada se fijó en la ventana otra vez. El reflejo que veía no era el suyo. Era el de un hombre sin rostro, con la piel grisácea y las cuencas de los ojos vacías, observándolo fijamente desde el cristal. El tren rugió al salir del túnel. La sombra en la ventana sonrió. Javier sintió que su corazón se detenía. La historia apenas comenzaba. Javier dejó escapar un suspiro pesado mientras miraba el reflejo en la ventana. Su rostro pálido y ojeroso reflejaba el cansancio acumulado de las últimas semanas. No era solo el trabajo, un empleo mediocre en una oficina de contabilidad que lo drenaba día tras día, sino también el peso de su soledad. Desde que su esposa lo dejó, su apartamento se había convertido en una jaula de silencio, llena de recuerdos que prefería evitar. Por eso viajaba. Trenes nocturnos, destinos inciertos. Perderse en el movimiento constante le daba la ilusión de que su vida aún tenía dirección. A su alrededor, los demás pasajeros seguían con su rutina nocturna. Un hombre mayor roncaba con la cabeza apoyada en el cristal, mientras una joven tecleaba en su teléfono, con el rostro iluminado por la pantalla. Todo parecía normal. O al menos, intentaba convencerse de ello. Pero entonces, algo llamó su atención. Sobre la mesa plegable frente a él, alguien había tallado unas palabras en la superficie de plástico. No recordaba haberlas visto antes. Se inclinó para leerlas mejor. «No te bajes». Frunció el ceño. ¿Quién rayaría algo así en una mesa del tren? Pasó los dedos sobre la inscripción y sintió la textura irregular de la marca, como si alguien la hubiera hecho con una navaja. Un escalofrío recorrió su espalda. Volvió la vista a su reflejo en la ventana, asegurándose de que nada extraño estuviera detrás de él esta vez. Pero cuando su mirada descendió al paisaje exterior, algo lo hizo contener la respiración. Afuera, en medio de la oscuridad de la noche,
un grupo de figuras vestidas de negro se alineaba junto a las vías. Estaban inmóviles, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si observaran el tren pasar. Javier parpadeó. Las figuras desaparecieron. El tren continuó avanzando. Todo parecía normal. Soltó una risa nerviosa y sacudió la cabeza. Debía estar imaginándolo. Tal vez el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Se frotó los ojos y volvió la vista al vagón. El anciano que roncaba ya no estaba. Su asiento estaba vacío. Javier miró alrededor. La joven del teléfono tampoco estaba. El vagón estaba completamente vacío. Un nudo de angustia se formó en su estómago. ¿Qué demonios?, murmuró en voz baja. Se puso de pie, intentando ver si los pasajeros se habían movido a otro vagón, pero cuando dio un paso, un susurro helado le rozó la nuca. «No te bajes». Javier giró en seco, pero no había nadie. El tren seguía su curso, ajeno a su creciente desesperación. Afuera, entre la niebla, las sombras esperaban. Y esta vez, estaban más cerca. Javier pasó la lengua por sus labios secos y respiró hondo, tratando de calmarse. «No te bajes». Esa voz, ese susurro. ¿Lo había imaginado? Miró nuevamente a su alrededor. El vagón seguía vacío. No podía ser. Apenas unos minutos antes, el anciano roncaba y la chica escribía en su teléfono. No los vio levantarse, no escuchó pasos. ¿Dónde estaban? Se dijo a sí mismo que tal vez se habían bajado en la última parada. O quizá habían cambiado de vagón mientras él miraba por la ventana. Sí, debía ser eso. Pero entonces, algo más llamó su atención. La mesa plegable frente a su asiento. Las palabras «no te bajes» ya no estaban. Su corazón dio un vuelco. Se inclinó, frotó la superficie con los dedos. Limpia. Como si nunca hubiera habido nada allí. Sintió un escalofrío en la nuca. «Estoy cansado». Solo, cansado, susurró, tratando de convencerse. Pero entonces, el tren se estremeció violentamente. Los focos del vagón titilaron con un zumbido eléctrico, y el suelo bajo sus pies vibró como si el tren estuviera cruzando un tramo en mal estado. Javier se agarró al respaldo de un asiento para no perder el equilibrio. Por un momento, le pareció escuchar algo más que el traqueteo del tren. Un golpeteo sordo, proveniente del techo. «Tom. Tom». Javier sintió un sudor frío en la espalda. Un sonido más. Ahora, desde el pasillo tras él. Se giró lentamente. La puerta automática que separaba los vagones estaba ligeramente abierta, aunque no recordaba haberla visto así antes. Más allá, en el siguiente vagón, alguien estaba de pie en la penumbra. No podía distinguir su rostro, solo la silueta. Alta. Estática. Javier tragó saliva y entrecerró los ojos. «Hola». Su voz sonó más débil de lo que esperaba. El tren volvió a estremecerse. Las luces se apagaron por un segundo. Cuando regresaron, la figura ya no estaba allí. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Lo había imaginado? No quería quedarse allí para averiguarlo. Decidió moverse, cruzar al siguiente vagón, asegurarse de que no estaba solo en ese maldito tren. Empujó la puerta corrediza y entró al siguiente vagón. Se detuvo en seco. Había gente. Personas sentadas en sus asientos, leyendo, durmiendo, absortas en sus pensamientos. Como si nada hubiera pasado. Javier sintió que le faltaba el aire. Dio un paso al frente y sintió algo crujer bajo su zapato. Bajó la vista. Era un teléfono celular roto. La pantalla estaba hecha pedazos, pero aún alcanzó a ver algo en la pantalla. Una aplicación de mensajería abierta. El último mensaje recibido decía: «No te bajes». Javier soltó el teléfono de golpe. El tren avanzaba, imparable.
Y en el reflejo de la ventana, alguien lo estaba observando. Javier no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta en la puerta del vagón, el mensaje en la pantalla rota del teléfono, el reflejo en la ventana. Algo estaba mal en ese tren. Y él tenía que averiguar qué. A la mañana siguiente, después de llegar a su destino, se instaló en un café de la estación con su laptop y comenzó a investigar. Escribió en el buscador: accidentes en trenes nocturnos, desapariciones, fenómenos paranormales en ferrocarriles. El primer resultado le hizo contener la respiración. El tren fantasma de medianoche, testimonios de pasajeros desaparecidos. Hizo clic en el enlace. El artículo hablaba de un tren nocturno en esa misma línea ferroviaria, conectado a desapariciones inexplicables durante décadas. Los pasajeros que subían en ciertos tramos jamás llegaban a su destino. Algunos testigos aseguraban haber visto sombras en las ventanas, mientras que otros decían haber recibido mensajes advirtiéndoles que no se bajaran. Javier sintió un escalofrío. ¿Era el mismo tren en el que había viajado? Siguió leyendo. Uno de los testimonios más perturbadores era el de un antiguo trabajador del tren, un operador de mantenimiento llamado Víctor Mendoza. Según su relato, una noche, mientras revisaba los vagones después de un turno tardío, escuchó golpes dentro de las paredes del tren. Al principio pensó que era un problema con la maquinaria, pero entonces los golpes se transformaron en susurros. No te bajes. Mendoza renunció al día siguiente. Javier notó que el artículo tenía un comentario reciente. Si quieres respuestas, busca a la señora Aurora. Ella sabe lo que pasa en ese tren. Sin pensarlo dos veces, buscó el nombre en redes sociales y foros. Aurora Valdés, 72 años, vivía en un pequeño pueblo cercano a la estación. Su nombre aparecía en varios testimonios sobre eventos paranormales en la región. Esa misma tarde, alquiló un auto y condujo hasta el pueblo. Encuentro con Aurora. La casa de Aurora estaba en las afueras, una vieja estructura de madera con cortinas pesadas que apenas dejaban pasar la luz. Tocó la puerta con cierta duda. Después de un largo silencio, ésta se abrió. Una anciana de rostro arrugado y mirada afilada lo observó en silencio antes de hablar. Tú estuviste en el tren, dijo, sin que Javier tuviera que decir nada. Su garganta se secó. ¿Cómo lo sabe? Aurora suspiró y lo hizo pasar. Porque sigues aquí, respondió ella con tono sombrío. Se sentaron en una mesa llena de papeles viejos, fotografías en sepia y recortes de periódico. Ese tren no es un tren cualquiera. Es una trampa, un túnel entre este mundo y el otro, explicó la anciana mientras sacaba un sobre amarillento. Javier lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una foto en blanco y negro de un grupo de personas de pie junto a un tren antiguo. Eran las mismas figuras que había visto en la noche, alineadas junto a las vías. Ellos subieron al tren y nunca regresaron. Como muchos otros. Javier sintió que el aire se le hacía pesado en los pulmones. ¿Por qué me dejaron salir a mí? Aurora lo miró con tristeza. Porque aún no has tomado la decisión final. Pero el tren no olvida a los que suben. Tarde o temprano, regresará por ti. Un fuerte golpe resonó en la puerta. Javier se giró bruscamente. Aurora se levantó con rapidez, con el rostro tenso. No abras. No importa lo que escuches. Golpe. Golpe. Tom. Tom. Un sonido hueco, seco, como si algo estuviera golpeando desde dentro de las paredes. El tren. Javier retrocedió, sintiendo el terror instalarse en su pecho. Los golpes cesaron. Aurora lo miró con urgencia. No vuelvas a ese tren. No busques respuestas. Solo corre. Pero Javier ya había cruzado la línea del no retorno. Y en lo más profundo de su ser, supo que el tren ya lo estaba esperando. Javier salió de la casa de Aurora sintiéndose atrapado en una pesadilla.
El tren no olvida a los que suben. Tarde o temprano, regresará por ti. Las palabras de la anciana resonaban en su cabeza como un eco maldito. Se apresuró hacia su auto, decidido a irse del pueblo de inmediato. Pero al girar la llave, el motor no respondió. Intentó de nuevo. Nada. Su respiración se aceleró. Miró por el retrovisor. Había algo en la niebla. Una silueta borrosa, de pie en medio de la carretera, inmóvil. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. No puede ser real. Sacó su teléfono con manos temblorosas. Sin señal. Alzó la vista. La silueta estaba más cerca. Cerró los ojos y murmuró una maldición. Cuando los abrió, la figura ya no estaba. El miedo se convirtió en puro pánico. Salió del auto, dispuesto a correr hasta la estación si era necesario. Pero cuando levantó la vista hacia la carretera, no estaba en el pueblo. Frente a él, como una aparición imposible, estaban las vías del tren. No entendía cómo, pero había regresado a la estación de donde partió la noche anterior. O tal vez nunca se había ido. El sonido de un silbato perforó el silencio. Javier giró lentamente. El tren estaba allí, esperándolo. El descenso a la locura. Los altavoces de la estación crujieron. Una voz distorsionada anunció: última llamada para el tren nocturno. Última llamada. Javier se llevó las manos a la cabeza. No, esto no puede estar pasando. Dio un paso atrás y chocó contra algo. No. Contra alguien. Un hombre con un uniforme ferroviario, con la piel pálida como un cadáver, lo miraba fijamente. Sus ojos estaban completamente negros. Señor, es hora de abordar. Javier quiso correr, gritar, hacer algo, pero su cuerpo no respondía. No, no quiero, susurró, sintiendo que el aire le faltaba. El empleado esbozó una sonrisa macabra. Pero ya estás dentro. Javier parpadeó. Ya no estaba en la estación. Estaba dentro del tren. Las luces parpadeaban débilmente. El vagón estaba vacío. O al menos, eso pensó. El reflejo en la ventana mostró otra historia. Había gente. Decenas de pasajeros sentados, mirándolo fijamente. Pero cuando giró la cabeza para verlos directamente, no había nadie. Su respiración era errática, su piel fría. Se tambaleó por el pasillo, buscando una salida. Las puertas estaban selladas. Déjame salir, susurró, golpeando el vidrio con desesperación. El tren comenzó a moverse. Acelerando. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor en su cabeza. Los susurros comenzaron otra vez. No debiste volver. No debiste investigar. Ahora eres parte del tren. Javier cayó de rodillas, sus manos temblaban. Esto no es real. Esto no es real. Se miró en la ventana. Y su reflejo no estaba ahí. Alguien más lo estaba mirando desde el otro lado del vidrio. Una versión de sí mismo, muerta. Javier gritó. Pero el tren siguió avanzando. Hacia la oscuridad. Y él supo, con un terror absoluto, que jamás volvería a bajar. El tren seguía avanzando a una velocidad imposible, como si estuviera atravesando un túnel infinito. Javier estaba atrapado en un vagón silencioso, con el reflejo distorsionado de sí mismo mirándolo desde la ventana. Esto no es real. Pero todo lo sentía demasiado vívido, el frío del metal bajo sus manos, el olor a humedad y óxido en el aire, el temblor del suelo bajo sus pies. Un altavoz crujió en la penumbra. Próxima estación. El último viaje. Javier sintió su corazón latir con violencia. No existe ninguna estación con ese nombre. Se puso de pie tambaleándose y recorrió el pasillo del vagón, con cada paso resonando en el vacío. Las puertas estaban cerradas. No había escapatoria.
De repente, las luces parpadearon y los asientos ya no estaban vacíos. A su alrededor, decenas de figuras lo observaban en un silencio sepulcral. Hombres, mujeres, niños. Todos con la misma expresión vacía, con los ojos negros como pozos sin fondo. Javier retrocedió, pero una voz resonó detrás de él. Llegaste demasiado lejos. Se giró con el pecho agitado y vio al empleado ferroviario de pie en el otro extremo del vagón, con su uniforme impecable y una sonrisa lobuna. ¿Qué es esto?, balbuceó Javier. El empleado inclinó la cabeza. El final de tu viaje. Javier negó con la cabeza. No. Yo no debí estar aquí. Fue un error. Solo tomé el tren una vez. El empleado soltó una carcajada baja, burlona. ¿Estás seguro? Las luces volvieron a parpadear y el tren ya no estaba vacío. Él estaba sentado en su asiento, pero también lo estaban todos los demás pasajeros. Javier sintió su mente fragmentarse. Eran los mismos pasajeros que vio la primera noche. El anciano con el bastón. La mujer de vestido rojo. El niño que nunca hablaba. Todos estaban allí, pero en estado de descomposición. Piel pálida, ojos vacíos, labios azulados. Javier sintió un nudo en la garganta. No. No puede ser. Tú nunca te bajaste, Javier. La voz del empleado sonó como un trueno en su cabeza. No, yo. Pero entonces lo recordó. El tren. El túnel. El choque. El grito de los pasajeros cuando todo se tornó negro. El crujido del metal desgarrándose. El dolor agónico de su cuerpo siendo aplastado. Él nunca salió del tren. Estás muerto, Javier. El mundo pareció tambalearse a su alrededor. No. Pero lo sabía. Siempre lo supo. Desde el momento en que Aurora le habló del tren maldito. Desde el instante en que regresó a la estación sin entender cómo. Desde la primera vez que vio su reflejo desaparecer. Este no era un tren normal. Era un tren fantasma, condenado a vagar eternamente. Y él era uno de sus pasajeros. Las luces del vagón comenzaron a parpadear con más intensidad. Las sombras de los pasajeros se alargaron, rodeándolo. El empleado dio un paso adelante. Ya es hora, Javier. Él intentó correr, pero no había a dónde ir. Las sombras lo envolvieron. Sintió el frío recorrer su piel, el susurro de cientos de voces en sus oídos. Bienvenido a bordo. Y entonces, todo se apagó. El tren avanzó, perdiéndose en la oscuridad. Sin destino. Sin final. Solo un viaje eterno, hacia la nada. La oscuridad lo envolvió. Por un momento, no hubo nada. Ni sonido. Ni luz. Ni aire. Solo vacío. Pero entonces, el tren volvió a aparecer. Javier abrió los ojos con un jadeo ahogado. Estaba sentado en un asiento de terciopelo gastado, con las manos temblorosas apoyadas en sus piernas. El tren se movía otra vez. Miró a su alrededor, sintiendo un frío espeso en el aire. Todo parecía normal, demasiado normal. El vagón estaba en penumbra, iluminado por la luz intermitente de los faroles del túnel. Y entonces, vio el reflejo en la ventana. Su propio reflejo, pero con algo diferente. Su piel estaba pálida. Sus ojos, hundidos. Sus labios, amoratados. Era él, pero no estaba vivo. Una sensación helada le recorrió la espalda. No. No podía ser. El altavoz crujió. Próxima estación. El último viaje. Un sudor frío perló su frente. Había escuchado esa voz antes. Las luces parpadearon y en un instante, el vagón estaba lleno de pasajeros. Todos mirándolo. Todos con la misma expresión vacía y ojos negros como la muerte.
El empleado ferroviario apareció en la entrada, sonriendo. Bienvenido de nuevo, Javier. Él sintió un nudo en la garganta. No, yo no. Pero su voz se quebró cuando miró a su lado. Alguien estaba sentado junto a él. Una joven. Pelo oscuro, ojos asustados. Exactamente como en la primera vez que subió al tren. Ella lo miró, su expresión llena de confusión y miedo. ¿Qué es este lugar?, susurró con voz temblorosa. Javier sintió su sangre helarse. Porque sabía la respuesta. Porque él ya había hecho esa misma pregunta. Porque ahora, el tren tenía un nuevo pasajero. El silbato sonó en la distancia. El tren se adentró en la oscuridad. Y el viaje comenzó otra vez.